Buenos días, querido hermano, querida hermana. Qué bendición abrir los ojos y sentir que el Padre Celestial nos concede una nueva mañana para acercarnos a Él. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubra ahora tu pensamiento y tu respiración. Hoy, 11 de diciembre, queremos detenernos en las oraciones más milagrosas de la Biblia para pedir que esta jornada sea un cauce de gracia y transformación. Vamos a orar tomando enseñanza de los salmos y de las oraciones que han movido el corazón de Dios a lo largo de la historia sagrada. Imagina por un momento un río claro al amanecer y a la orilla un árbol plantado que bebe vida constante de esas aguas. Esa imagen nos acompañará en esta mañana como un símbolo de raíces que reciben de la fuente divina. Si sientes que en tu vida hay sequedad, incertidumbre o que todo se desmorona con el viento, escucha con atención. Hoy puede comenzar un cambio verdadero. Escribe en los comentarios Agua Viva si tu corazón anhela ser renovado por la oración de este día. Antes de continuar, te pido que regales un me gusta a este video. No es por vanidad, sino porque tu me gusta ayuda a que esta oración alcance a alguien que la necesita en este momento. Ahora, calmemos el cuerpo y abramos el corazón al Padre. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta nueva mañana, reconociendo tu infinita sabiduría y suplicando que tu Espíritu nos enseñe a orar como conviene. Amén. Hermanos, permítanme explicar brevemente por qué les pido ese me gusta y ese comentario. Cuando usted presiona me gusta, el algoritmo permite que este mensaje llegue a otros que amanecieron con el alma cansada. Un simple me gusta o una palabra en los comentarios puede ser la semilla que despierta la esperanza de una persona aislada. Si esta palabra ha tocado su corazón, escriba Agua Viva o Necesito oración para que sepamos orar por ustedes. Al comentar, también nos ayudas a construir una comunidad que ora unida y comparte testimonios. Su interacción no es un gesto vacío, es una puerta abierta para que la bendición corra de persona a persona. Gracias por invertir un segundo en esta cadena de gracia. Continuemos ahora a profundizar en la Escritura y a escuchar la voz de Dios que habla a través de oraciones que han sido milagrosas en la vida del pueblo de Dios. Leamos y expongamos un versículo que será la raíz de nuestra reflexión. El Salmo 1 nos presenta el contraste entre el camino de los justos y el de los indecisos. El Salmo 1 dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. En este devocional tomaremos ese salmo como marco y añadiremos ejemplos de oraciones poderosas de la Escritura, desde las súplicas de Ana hasta las oraciones de Daniel y de Jesús. Pregúntate, hermano o hermana, ¿qué consejo sigues cuando el mundo grita más fuerte que la conciencia? ¿En quién confías cuando llega la prueba? ¿Tus decisiones nacen de la palabra o de la corriente del momento? Reflexionemos juntos. No andar en el consejo de los impíos significa no dejar que las voces de la duda, la prisa o la inseguridad gobiernen nuestro corazón. Permanecer en la ley del Señor y meditar en ella día y noche es una disciplina que produce estabilidad. Observa cómo en los textos bíblicos la oración es compañera de la palabra. Ana oró con fervor hasta que Dios le dio un hijo. Daniel persiguió a Dios en ayuno y oración en tiempos de presión política. Pablo y los apóstoles oraron por las necesidades de las iglesias y vieron la mano poderosa de Dios actuar. ¿Te suenan familiares esas luchas en tu propia vida? Haz una pausa y escucha tu respiración. Si hoy hay voces que te desvían, recuerda que Jesús dijo en Juan 15:5 que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Sin Él no podemos dar fruto. El modelo de vida del Salmo 1 no es una fórmula mágica, es una invitación a permanecer en Dios para recibir vida de la fuente. Ahora quiero invitarte a un momento de oración profunda y peticiones fuertes. Vamos a orar pidiendo sabiduría para discernir los malos consejos, para resistir la prisa y para aferrarnos a la palabra.
Padre amado, venimos en humildad pidiendo discernimiento. Danos, Espíritu Santo, ojos para ver lo que tú ves y oídos para escuchar tu voz por encima del ruido. Señor Jesús, tú que enseñaste a tus discípulos a orar con confianza, enséñanos hoy a presentar nuestras necesidades delante del trono de gracia. Pedimos por quienes luchan con la ansiedad al comenzar el día, por quienes enfrentan decisiones laborales o familiares, por los jóvenes que no encuentran propósito, por los ancianos que se sienten olvidados. Declaramos en el nombre de Jesús que no seremos como la paja que el viento arrebata. Intercedemos por la protección de nuestras emociones, por la claridad en las decisiones y por la fortaleza para actuar con fe. Si escuchas esto y sientes el peso de una petición personal, repite conmigo en el corazón y con palabra: Padre Celestial, te entrego esta necesidad. Danos almas que se deleiten en tu ley y que permanezcan junto a tus aguas. Amén. Entramos ahora en un momento de deleite en la palabra. Deleitarse en la ley del Señor no es una tarea mecánica, es encontrar placer espiritual al saborear la Escritura como pan vivo. Meditar es más que leer, es permitir que las frases moldean tus decisiones, que los versículos hablen a tus relaciones y que la voz de Dios te transforme desde adentro. Te propongo prácticas concretas que puedes hacer cada mañana. Primero, abre la Biblia en silencio y respira profundamente 3 veces. Segundo, lee despacio un salmo o un pasaje corto y subraya una frase que te golpee. Tercero, escribe una oración de 2 o 3 líneas aplicando ese versículo a tu día. Cuarto, memoriza una frase clave y repítela cuando la ansiedad llegue. Estas prácticas no consumen mucho tiempo, pero crean una costumbre que fortalece el alma. Muchas veces confundimos lectura con deleita y pasamos por la palabra sin ser transformados. Recuerda que el fruto verdadero nace cuando la Escritura se ancla en el pecho. Jesús enseñó que el que oye su palabra y la guarda es como el sembrador que planta en buena tierra. Permite que hoy la palabra sea tu alimento más sabroso. Quiero ahora desarrollar la imagen del árbol plantado junto a corrientes de aguas con sensaciones que te lleven a sentir la escena. Visualiza el tronco grueso, la corteza con arrugas que cuentan inviernos y veranos, el murmullo constante del agua que besa las raíces, la luz del sol filtrándose en hojas verdes. Huele a tierra mojada, a madera antigua. Siente el tacto de una hoja fresca entre tus dedos. Escucha el canto de aves que se posan en sus ramas y prueba la dulzura de la fruta madura en la boca. Esta metáfora nos enseña que la vida que prospera no es la que busca resultados rápidos, sino la que tiene patas profundas y bebe de la fuente inagotable de Dios. Las raíces profundas son la oración constante, la meditación diaria, la obediencia discreta. Las corrientes son la presencia del Espíritu que renueva y refresca. Incluso en tiempos de sequía, el árbol permanece porque sus raíces encuentran agua donde otros solo ven polvo. Hermano, hermana, pide a Dios que te dé raíces que no se desvíen con el viento de la opinión pública. Pide que tus fuentes sean tan profundas que una temporada difícil no arranque tu esperanza. ¿Puedes sentir esa frescura en tu paladar espiritual? Esa frescura es la promesa del Salmo 1 encarnada en una vida que permanece. Ahora vamos a entrar en diálogo con personas de la comunidad, porque la experiencia de la oración y la fe no ocurre en aislamiento. Escucha este intercambio entre Sofía y su amigo Mateo, con la presencia del pastor Andrés que guía la conversación. Sofía: Señor, ¿cómo voy a encontrar trabajo si todo se demora? Mateo: confía, Sofía. ¿Has visto cómo Dios abrió caminos antes? Sofía: pero las cuentas se acumulan y el sueño se siente lejos. Pastor Andrés: recuerda que Dios es fiel y que la fidelidad se construye en la espera. Sofía: a veces la espera duele y siento que no soy suficiente. Mateo: yo también he sentido lo mismo y una oración breve me sostuvo. Pastor Andrés: repitamos juntos una breve oración de consagración. Sofía: Padre Celestial, te entrego mi necesidad de empleo y te pido dirección. Mateo: damos gracias por puertas cerradas que nos protegieron y por puertas abiertas que vendrán. Pastor Andrés: oramos por sabiduría para presentar aptitudes y por paz en el corazón de Sofía. Sofía: gracias amigos, siento una calma que no está basada en las noticias, sino en la presencia de Dios. Mateo: vamos a ayudarla con referencias y orar cada mañana por
por 3 minutos. Pastor Andrés, la comunidad es una raíz que sostiene. Sofía, gracias hermanos por orar conmigo y acompañarme. Este diálogo muestra cómo las palabras, el apoyo concreto y la oración comunitaria forman raíces sólidas. Las voces no son solo teoría, son manos que aplican la palabra. En esta escena he incluido sonidos y sensaciones, el murmullo de la lluvia en la ventana donde se reúnen, el olor a café recién hecho que entra por la cocina, el tacto cálido de las palmas unidas al orar, el sabor del pan compartido después de la conversación y la luz dorada del atardecer que abraza la habitación. Estas descripciones sensoriales nos anclan en la realidad y nos recuerdan que la fe es tangible. A lo largo del día, nombraremos a quienes han sido parte de esta comunidad en sus reacciones y apoyo. María, que trajo consuelo; Juan, que escribió un testimonio; Lucía, que compartió recursos; Ana, que organizó una cadena de oración; Miguel, que llamó por teléfono para preguntar cómo ayudar; Teresa, que visitó con comida; y Carlos, que ofreció un empleo temporal. Cada uno con una acción específica demuestra que la solidaridad práctica es una extensión de la oración viva. Ahora presento una breve backstory del protagonista para que entiendas de dónde nace su necesidad espiritual. Sofía creció en una familia sencilla en las afueras de la ciudad, hija de Rosa y Pedro, quienes le enseñaron a orar desde pequeña y a leer el Salmo 23 antes de dormir. De niña recogía agua de la fuente con su abuela Carmen y aprendió a valorar lo que es constante. En la adolescencia se trasladó a la ciudad para estudiar y sufrió las consecuencias de la soledad y la presión por triunfar. Durante su formación profesional tuvo éxitos y fracasos, aprendió disciplina, pero también conoció la decepción cuando proyectos que amaba fracasaron. Una pérdida dolorosa marcó su vida al perder a su madre en un accidente, y esa ruptura la empujó a buscar consuelo en la oración constante. Hoy, en su presente, enfrenta la incertidumbre laboral y el cansancio emocional. Aún así, guarda en su pecho una esperanza tenue que insiste en levantarse cada mañana para meditar en la palabra. Estos párrafos muestran infancia de fe, formación personal, pérdida que transformó su búsqueda espiritual y la condición presente que la hace depender de la gracia de Dios. El antagonista de nuestra historia no es una persona con nombre propio, sino una voz y unas circunstancias que intentan arrastrar a Sofía hacia la desesperación. Esta voz interna nació de críticas reiteradas durante su juventud y de la presión del mercado laboral que valora resultados inmediatos. En su pasado, un mentor llamado Alberto, con buena intención, la urgió a renunciar a la oración por ser una distracción. Esa voz del mundo se volvió más intensa en los últimos años con la acumulación de rechazos y con la sensación de que la fe no daba resultados tangibles. Hoy, esa presión se manifiesta en noches de insomnio, mensajes que anuncian oportunidades que no se concretan y en la comparación constante con compañeros que parecen prosperar. El antagonista es una mezcla de miedo, prisa y voces culturales que promueven soluciones rápidas en lugar de raíces profundas. Aún así, esta voz no es invencible frente al poder de las oraciones bíblicas que clamaron por intervención divina y fueron contestadas por Dios. A continuación describo momentos de tensión que marcaron la jornada de Sofía y que reflejan situaciones comunes a muchos hermanos y hermanas. Primer momento de tensión. Al recibir una carta de rechazo de una oferta laboral que ella consideraba segura, su pecho se aprieta y recuerda la voz que dice que nunca será suficiente. El corazón se acelera, la mente repite fracasos pasados y la noche se vuelve un territorio de dudas. En silencio, regresa a la cocina, abre la Biblia y sus dedos encuentran el Salmo 1. La lucha interna toma forma en sus recuerdos y en la sensación física de vacío. Segundo momento de tensión. Una discusión con un familiar que no comprende su dependencia de la oración la deja temblando. Palabras bruscas penetran como espinas y la tentación de responder con orgullo surge. Sofía, sin embargo, respira, recuerda que la oración no es un refugio para débiles, sino una fuente de fuerza, y decide responder con humildad pidiendo oración en lugar de defenderse. Tercer momento de tensión. La oferta temporal de Carlos se concreta solo por unas semanas, lo que aumenta la incertidumbre financiera. La tentación de aceptar cualquier cosa sin discernimiento se hace presente, pero la comunidad le recuerda distinguir entre rapidez y obediencia. En estas tensiones, la práctica de orar y meditar mantiene su firmeza.
Cada momento de tensión es seguido por decisión, memoria de promesas y búsqueda de la presencia de Dios. Profundicemos con un diálogo más largo e íntimo que exhibe 12 intercambios y da voz a las emociones del corazón. Pastor Andrés: Sofía, cuéntanos cómo dormiste anoche. Sofía: confieso que fue difícil, tuve sueños de fracaso. Pastor Andrés: ¿qué palabra te trajo paz en la madrugada? Sofía: el recuerdo de mi madre leyendo Salmo 1. Pastor Andrés: esa memoria es una raíz que Dios puede regar nuevamente. Mateo: ¿qué necesidad urgente podemos cubrir esta semana? Sofía: la renta y mi ansiedad por no poder planear. Lucía: puedo organizar una colecta y orar con ella cada mañana. Miguel: yo puedo revisar su CV y darle feedback con esto. Teresa: puedo acompañarla a algunas entrevistas para apoyo moral. Carlos: si surge una opción corta, la llamaré para que la evalúe con calma. Sofía: gracias, siento que no estoy sola, pero a veces la soledad es lo más pesado. Pastor Andrés: la comunidad y la palabra trabajan juntas para que no te sientas sola. Mateo: recemos ahora pidiendo que la voz de la duda se silencie. Todos: Padre Celestial, te pedimos que tu paz gobierne en el corazón de Sofía y que sus pasos sean guiados por tu Espíritu. Sofía, hermanos, por sus oraciones y acciones concretas. Este diálogo muestra compromiso práctico y espiritual. Las palabras de ayuda se mezclan con oración y acción comunitaria. En un pasaje didáctico, quiero unir Gálatas 5:22-23 con nuestra experiencia diaria. Gálatas 5:22-23 nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto no es producido por esfuerzo humano aislado, sino por la permanente comunión con Dios. Cuando nos deleitamos en la ley del Señor y oramos con constancia, el Espíritu produce esta cosecha. Pregúntate, hermano, ¿qué fruto te falta hoy? ¿Es paz en la mente, paciencia en la espera, fe en la tormenta? Ora por ese fruto y busca en la Escritura ejemplos que lo reflejen. Daniel mostró fe y templanza frente a la adversidad. José mantuvo integridad y bondad aún en la cárcel. Estas vidas no fueron perfectas, pero su comunión con Dios los hizo dar fruto. Recuerda también las palabras de Juan 15:5. Quien permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados no podemos nada. Haz de la permanencia tu oración diaria. Ahora presento una explicación concreta de prácticas espirituales que puedes aplicar cada mañana en 300 caracteres aproximadamente. Levántate 15 minutos antes, bebe agua, lee lentamente un salmo, subraya una frase, ora en voz baja 3 peticiones, memoriza una línea, aplica esa frase a una tarea del día. Repite este ritual 15 días seguidos para crear hábito. Estas instrucciones técnicas y procesuales son sencillas y tienen poder práctico para formar raíces espirituales. Detrás de esa rutina, recuerda siempre invocar al Espíritu Santo para que no sea esfuerzo humano, sino acción divina. Sigamos desarrollando la metáfora del árbol, profundizando la imagen de las raíces. Las raíces se internan en la tierra y buscan tesoros invisibles. En la vida espiritual, las raíces son la disciplina de la mañana, las confesiones sinceras, la rendición diaria y la comunión en oración. Cuando hay sequía, solo las raíces profundas encuentran humedad. El litigio emocional, la crítica o el fracaso no pueden arrancar a quien tiene raíces en la palabra. Hermanos, pidamos juntos que nuestras raíces penetren hasta las corrientes de aguas del Espíritu Santo. La promesa es que daremos fruto en su tiempo y que nuestras hojas no caerán aun cuando las estaciones cambien. Esta seguridad no produce vanidad, sino humildad y dependencia. Hablemos ahora del fruto y de la prosperidad en sentido integral. Prosperidad bíblica incluye paz espiritual, integridad, relaciones sanas y provisión material según la voluntad de Dios. En el fruto que muestra la Biblia vemos ejemplos como José, que fue prosperado en integridad, Daniel, que prosperó en sabiduría y testimonio, y los apóstoles que experimentaron multiplicación por la obediencia.
Fructificar en la vida no significa necesariamente abundancia económica incontrolada, sino producir bien en el tiempo apropiado. Haz un inventario práctico, dónde esperas fruto inmediato y dónde necesitas paciencia. Escribe una lista de 5 acciones que demuestren fidelidad esta semana. Orar cada mañana, ayudar a un vecino, guardar palabras de edificación, ofrecer tu tiempo en la iglesia, testificar de lo que Dios ha hecho. Cada acción es una siembra que siembra fruto en su debido tiempo. Ahora quiero presentar un momento de intercesión por sectores de nuestra comunidad. Oramos por las familias que enfrentan crisis, por jóvenes que dudan, por líderes de iglesia que necesitan sabiduría, por docentes que sostienen la esperanza en aulas difíciles, por médicos y enfermeros que trabajan sin descanso, por quienes están en prisión, por los desempleados y por gobernantes para que busquen justicia. Menciono nombres para dar concreción. María, que está enferma, Juan, que perdió su empleo, Lucía en su proceso de adopción, Ana, que cuida a sus hijos sola, Miguel, que lucha con adicciones, Teresa, que acompaña a ancianos, Carlos, que busca empleo. Oramos por cada uno con compasión y con la convicción de que Dios escucha. Señor, que tu Espíritu Santo visite cada hogar y traiga milagro donde hay necesidad, que la palabra se cumpla y que la comunidad sea testigo de tu amor. En nuestras oraciones no olvidemos a quienes aún no conocen a Cristo. Oremos por oportunidades para ser testigos y por palabras que abran corazones. Llegamos al momento de invitación a la comunidad y CTA de comentarios que corresponde alrededor de 1/3 del video. Si esta palabra tocó tu corazón y te dio dirección, escribe en los comentarios "Soy árbol plantado" o simplemente "plantado". Si decides hoy comenzar a permanecer en la palabra. Si necesitas oración específica, escribe "Necesito oración" y en la primera oportunidad oraremos por ti. Tu comentario no es solo una frase, es un acto de fe y una señal para otros que también buscan esperanza. Compartir tu estado o testimonio puede animar a alguien más a dar el paso. En los comentarios anteriores hemos visto testimonios que nos impulsaron a crear oraciones específicas y testimonios de gente como Juan, que recuperó la paz tras una semana de oración. No estás solo, comparte y permítenos caminar contigo. Ahora retomamos la oración y la meditación porque la palabra no solo se declara, sino que se practica. Ahora desarrollaremos 3 momentos de tensión más profundos, cada uno en 2 o 3 párrafos y con 500 a 600 caracteres aproximadamente. Primer momento de tensión profundo. La carta de rescisión llega en un viernes por la tarde. Sofía siente que el suelo se abre, la temblorosamente imagina escenas de escasez. En la noche, los recuerdos de rechazo vuelven con voz alta y cruel. Sin embargo, en la madrugada, una frase del Salmo 1 surge como refugio y sus manos se entrelazan en oración hasta que la respiración se calma. Segundo momento, un amigo cercano que no comprende su dependencia de la oración le dice que abandone la iglesia si quiere prosperar. La humillación hiere y despierta ambición de responder con igual dureza. Sofía elige perdonar en vez de pelear y ora por ese amigo, mostrando que la gracia cambia dinámicas. Tercer momento, ante la oferta temporal de empleo, la presión para aceptar sin discernir la tensa. Las cartas y llamadas aumentan la ansiedad. La comunidad sugiere esperar y discernir. Una noche de ayuno con oración trae claridad y una puerta mejor se abre. En cada tensión, la oración es el conducto que transforma miedo en decisión fundada. Ahora retorno a la enseñanza con ejemplos bíblicos concretos para sostener nuestra confianza en la oración milagrosa. Recuerda a Ana en 1 Samuel, quien lloró y oró hasta que Dios le dio un hijo. Piensa en Daniel en la cueva de leones, cuya fidelidad y oración nocturna le protegieron. Considera a Jesús, que enseñó a sus discípulos a pedir y con fe se abrieron cielos. En las epístolas, Pablo exhorta a orar sin cesar y a presentar acciones de gracias. Estos ejemplos nos muestran que la oración que confiesa dependencia y se alinea con la voluntad de Dios tiene poder. No prometo soluciones instantáneas, pero sí una real interacción con la soberanía divina. Dios responde con sabiduría y en tiempos a veces misteriosos para nosotros. Presento ahora otra escena con diálogo donde se implementan prácticas concretas y que incluya las 5 a 6 descripciones sensoriales por escena. Sofía, ¿cómo empiezo mi mañana sin agobiarme? Lucía, abre la ventana, siente el aire fresco y escucha el canto de los pájaros. Eso te recuerda la fidelidad.
Sofía, huelo el café y me parece una bendición pequeña. Mateo, toca el texto de la Biblia, siente la tinta, mira la página con atención. Teresa, prueba el fruto de la paciencia cuando no llega la respuesta inmediata. Hay un gusto dulce en esperar con esperanza. Miguel, mira la luz que entra por la cortina y piensa que cada amanecer es una promesa renovada. Este diálogo integra visión, sonido, olfato, tacto y gusto para crear una experiencia de práctica devocional. Además, incorpora nombres de la comunidad actuando con gestos concretos. Ahora escribo un epílogo temporal dividido en 3 momentos para mostrar progreso real. Un mes después, al cumplirse un mes desde que Sofía decidió levantarse a orar y meditar diariamente, notamos cambios sutiles pero firmes. Sus noches ya no están dominadas por la ansiedad constante. Hay una serenidad que no desaparece ante cada problema. Ha memorizado versículos que la sostienen y en entrevistas mostró una confianza que sus interlocutores notaron. La comunidad se reunió más seguido para sostenerla. Agradecemos a Dios por esa raíz que empieza a afianzarse. 3 meses después, los frutos son más evidentes. Sofía recibe una oferta laboral que se corresponde con sus habilidades y valores. Más importante aún, su carácter muestra paciencia y bondad en medio de presiones. Los vecinos comentan cómo su actitud ha cambiado y personas se sienten inspiradas a orar. La oración comunitaria y la disciplina personal han producido fruto visible. Se crean testimonios que celebran la fidelidad de Dios. 6 meses después, la vida muestra una consolidación. La nueva posición laboral permite a Sofía ayudar a otros y a colaborar en proyectos de servicio. Su testimonio llega a la iglesia local donde varios jóvenes se han unido a la práctica de la mañana. La salud emocional se ha estabilizado y la familia reconoce la presencia de Dios en su proceso. Lo que empezó como una decisión de permanecer se ha convertido en un estilo de vida fructífero. Estas etapas muestran que la oración perseverante y la meditación forman raíces que soportan las estaciones. Antes de concluir, quiero compartir instrucciones prácticas adicionales y técnicas procesuales para orar con intención en menos de 350 caracteres. Fija una hora. Elimina distracciones digitales. Usa la Biblia física. Anota 3 peticiones prioritarias. Ora y continúa con una breve acción de servicio. Esta rutina concreta sostiene la continuidad espiritual. Nos acercamos a la conclusión con una recapitulación emocional. Hoy hemos iniciado pidiendo que nuestras vidas sean como ese árbol junto a corrientes de aguas. Hemos leído el Salmo 1, recordado Gálatas 5:22-23 y Juan 15:5, orado por discernimiento y practicado pasos concretos de devoción. Hemos visto el poder de la comunidad y cómo las acciones concretas acompañan la oración. Hemos nombrado a María, Juan, Lucía, Ana, Miguel, Teresa, Carlos y otros que se han unido a sostener a quienes necesitan fuerza. Hemos revisado backstories, tensiones y epílogos que muestran progreso real cuando la oración se vuelve hábito. Declaro contigo que hoy plantamos una semilla que dará fruto. Confesemos juntos. Elegimos el camino de la bienaventuranza, permaneceremos en la palabra y nos deleitaremos en la ley del Señor. Cerramos con una oración final comunitaria y con la declaración de fe. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo junto a ti. Gracias porque escuchas las oraciones más humildes y también las que nacen de corazones rotos. Te pedimos por cada persona que ha escuchado esta oración esta mañana 11 de diciembre. Renueva raíces en quienes sienten sequedad, da fruto donde hay infertilidad espiritual, trae provisión donde hay necesidad y paz donde hay conflicto. Espíritu Santo, sopla por encima de nuestras dudas y haz que el fruto de Gálatas se manifieste en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Te pedimos por nuestros líderes, por nuestras familias y por los que aún no te conocen. En el nombre de Jesús declaramos que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Amén. Si este encuentro fue una bendición, te invito a escribir en los comentarios «Soy árbol plantado» y a compartir este video con alguien que necesita esperanza. Inscríbete en el canal para que podamos caminar juntos en devociones diarias y oraciones guiadas. Recuerda meditar el Salmo 1 durante los próximos días y practicar las sencillas acciones de la mañana que propusimos.
Comparte tu testimonio para que otros sean animados. Que la paz de Dios guarde tu corazón y que la presencia del Espíritu Santo sea tu compañía constante. En el nombre de Jesús, amén.